presentando un poco lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de una de las aplicaciones de Soho, la cual es Soho Recruit, que es una de las aplicaciones más importantes que tiene Soho en toda la parte de recursos humanos, ya que es la aplicación pues, que nos permite hacer la selectividad, vamos a llamarlo así, de personal. Y pues nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, el día de hoy lo suyo es que conozcamos un poco la herramienta, cuáles son eh, esas ventajas, ¿no?, que tiene la herramienta de Soho Recruit sobre otras herramientas. Genial, bueno, muchas gracias. Es un placer siempre hacer visible la utilidad de Soho en cualquier departamento en la empresa. Ya no solo lo que trabajamos, que sobre todo marketing y ventas, sino que también recursos humanos forma parte de ese círculo. Lo que vamos a ver hoy es una de las partes, que es sobre todo la de reclutamiento y selección, y un poco ver de qué forma podemos utilizarlo con Soho One para las personas que lo tengan, o en caso de que no conozcan Soho, el que podemos hacer con ello, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco la versión real comparado con Millennials y luego una cuenta demo, ¿vale? Donde realmente vamos a poder ver cómo manejar cualquier tipo de información desde que se hace el primer borrador de la oferta hasta que ya realmente se pasa a un estado de contratado de cualquier candidato, ¿vale? Entonces, en un principio voy a compartir la pantalla. Vale, en un principio todo nace desde donde queramos colocar de forma visible nuestro trabajo con nosotros, ¿no? En el caso de Millennials, tenemos un apartado dentro de nuestra página web que estaría en la parte superior derecha, donde cualquier persona que quiera trabajar con nosotros ya no solo hace falta que nos hable por LinkedIn a las personas de recursos humanos o por correo, sino que directamente puede tener un espacio al que ir sin ser o estar pendiente de que le contacte a alguien. Si nosotros clicamos aquí, lo que nos va a llevar es a una página de trabajo, que en este caso es la nativa que ofrece Soho Recruit, donde ya no solo se puede personalizar el fondo y los textos, sino que se pueden añadir diferentes apartados personalizados o incluso añadir las diferentes redes sociales que pueda tener la empresa, ¿vale? En nuestro caso, pues bueno, conecta con diferentes puntos de nuestra web, sobre todo para que nos conozcan a nosotros, a nuestros clientes con quien colaboramos. Y aquí nace un poco la primera integración que ofrece la herramienta con otras herramientas de Soho, que en este caso sería la parte de formularios con Soho Forms, ¿vale? Donde no siempre es necesario que haya una oferta publicada para recibir currículum. Al final, lo que nos interesa es crear una bolsa de empleo para poder contactar con diferentes candidatos cuando nazca una oferta nueva y que podamos tener la suficientemente disponibilidad de datos, ¿vale? En un principio, la parte de abajo aparecerían las ofertas, ¿vale? Como puede ser esta ahora mismo, donde aquí se pueden aplicar, en este caso, por el tipo de empleo, ¿vale? En este caso es una promoción de práctica, donde ya no solo aparece el título de la publicación y la ubicación, sino también el tipo de empleo. Aquí se puede filtrar tanto por ciudad eh, como por más antigua o más joven, ¿vale? Y luego la parte del sitio web de Millennials Consulting y la ley de protección de datos para quien la quiera consultar. Lo que comentaba antes, imagínense que no existe esta oferta y la idea es que todo aquel currículum que se envíe vaya canalizado por una única vía, ¿vale? Por tanto, aquí en Millennials lo que tenemos es en el Adjúntanos tu currículum, es un formulario, ¿vale? Que ofrece esa rapidez a la hora de dejar el documento y que en función de lo que vayamos rellenando, pues aparecerá una opción u otra, ¿vale? En un principio, estas opciones son personalizadas por el cliente, ¿vale? Tanto a nivel de información como a nivel de orden, como de imagen de fondo, ¿vale? A medida que vayamos avanzando en el formulario, pues ya la información viene a ser cada vez más compleja o más completa y que se va adaptando en función del trabajo a lo que nosotros queramos que el candidato rellene, ¿vale? Una vez que el candidato o los candidatos rellenen este formulario, iría a Soho Recruit sin vincular una oferta. Pero como hemos rellenado N campos, pues de cara al seleccionador le podrá ser más fácil a la hora de filtrar, que es lo que veremos después. Este es en el caso en el que no haya una oferta pública. En la actual, si nosotros clicamos aquí, estamos viendo la oferta, ¿vale? O sea, por ir entendiéndolo, Sí, nosotros
aquí tenemos una página web, ¿vale? O sea, al final podemos mostrarlo directamente al público, una página web para que conozcan un poco lo que es la compañía. Esto ya va más englobado a personas que quieran trabajar con nosotros, ¿no? Hacer un poco de recruitment. Entonces, en este caso es esa página web donde nosotros explicamos quiénes somos, cuál es nuestra filosofía, qué es lo que buscamos, un poco para que conozcan a las compañías, las diferentes redes sociales, que también esto es súper importante aplicarlo. Y bueno, si está interesado, pues allí harían lo que comentaba Alejandro, ¿no? Porque fíjense que aquí tenemos, por un lado, una web, por otro lado, la parte de Soho Forms, que es otra aplicación de Soho, donde aquí nosotros vamos a poder, por lo que comentas, pues hacer todas las preguntas que veamos o consideremos, ¿vale? Que esto dependerá evidentemente de las características que para nosotros sea importante al momento de hacer una captación, ¿no? Y ya luego, aquí en caso de que haya uno en específico, pues ya te mostraría, ¿no? Como el LinkedIn un poco que te muestra todos los datos de lo que estamos buscando. Exactamente, exactamente. Al final es ofrecer varias alternativas para que tengamos un buen canal de captación, porque bueno, ya no solo es el formulario, ya no solo es la página web, es la conexión con LinkedIn, con el de la organización, el LinkedIn, la parte de Google que hace su promoción en su bolsa de empleo, Indeed o BB, que son ofertas, perdón, son portales de empleo gratuitos que ofrece la plataforma y que luego evidentemente pues hay de pago que la herramienta permite la opción de publicar. Aparte de todo esto, pues bueno, la personalización de cualquier correo con un enlace a ese apartado de registro. Y ya no solo eso, es decir, Recruit también trabaja con la parte de Google Ads para el tema de campañas, con Soho Campaigns, de cara también a que nos conozcan un poquito de forma anual o la actualización de datos de candidatos, es sobre todo el mantener en activo la entrada, principalmente. Entonces, yo una vez que tenemos la oferta, pues bueno, aquí estaría el estoy interesado, que aparecería el formulario, pero aparte de eso viene una breve descripción obligatoria tanto del empleo como sus requisitos, como sus ventajas. Y aquí sí que en el lado derecho aparece un poco dónde, desde cuándo y en qué sector se basa. Y luego el formulario que realmente está vinculado a la oferta. ¿Vale? Que este se puede personalizar en función del tipo, donde pues bueno, se puede cargar el currículum. Pues bueno, ya aparece casi la misma información en nuestro caso que el formulario de Soho Forms, hasta que llegamos al final. Y pues bueno, en caso de pues querer consultar nuestra ley de protección de datos, simplemente sería pinchar aquí y ya le llevaría el enlace. Son opciones personalizadas que ofrece la herramienta a la hora de configurar ya el formulario. Entonces, pues bueno, ya una vez que llegamos aquí y el candidato rellena esa, esos formularios, tanto estos como los de las otras plataformas, ya entraría dentro de esos requisitos y ahí sí que empezaría la definición del proceso como tal. Dentro de la herramienta a nivel ya seleccionador, a simple vista es muy parecida a lo que era Soho CRM antes. Al final no deja de ser un gestor de candidatos. Y aquí lo que tenemos son los módulos principales, lo que serían el panel de inicio para poder preparar gráficas de seguimiento, tanto de cuántas personas hay por oferta y en qué estado se encuentra, las actividades que tiene cada seleccionador, en caso de que tenga que llamar por teléfono, enviar un correo, hacer una carta de oferta, lo que sea. Y en este caso, aquí en mis acciones, lo que tenemos son registros que queden pendientes de aprobar. En caso de tener un superior que apruebe una carta de oferta o que valide un candidato o que simplemente se le envía a gerencia, los envíos se ven registrados aquí en caso de que seamos uno de los aprobadores. Realmente el fuerte está aquí en oferta, ¿vale? Donde aquí podemos tener eh, un control sobre los candidatos que están por etapa, ¿vale? Las etapas son personalizables. El estado en el que se encuentra esa oferta genérica, la denominación de la oferta, luego aquí el resto de categorización, que es lo que hemos visto fuera. Y hay una de las cosas importantes con las que funciona la IA, ¿vale? Que en este caso la de Soho, que es con conocimiento necesario. Al final son tablas de requerimientos que Soho con el tiempo va recomendando al candidato en función de lo que yo he puesto. Si yo, por ejemplo, O estoy sea, aquí hay buscando un poquito de IA, ¿no? O sea, aquí hay Exactamente, un poco de inteligencia artificial porque al final exacto, él va entendiendo cuáles son los perfiles que sueles tener o los perfiles que ya tienes en tu base de datos y los acopla un poco a tanto los perfiles que tienes como lo que tú estás buscando. Y te dice, mira, yo creo que estas personas en realidad pueden mapearse, pueden hacer ese clic, ¿no? Con el perfil que estás buscando. exacto. Por Qué ejemplo, maravilla. en el caso en el que, por ejemplo, busquemos un consultor de Soho
y dentro de esos conocimientos haya la palabra Soho, la herramienta va a saber qué es apto o qué es lo más adaptado posible a esta oferta que estamos publicando. Entonces ahí sí que ofrece cierta ayuda al seleccionador a la hora de elegir, sin quitar la parte personal, evidentemente. Entonces todo irá en función del puesto. Son como unas características que ayuda a la IA a leer los currículum que entran, tanto a nivel de campo, rellenado a mano, como en el documento, y pues bueno, transcribe la información. Entonces, todo lo que vemos aquí es la información que previamente se rellena para publicar la oferta. Nosotros tenemos la parte de notas internas donde podemos mencionar a un compañero, que esto lo hace cualquier herramienta de esos a día de hoy. Luego la posibilidad de añadir archivos adjuntos en caso de que de forma interna lo queramos añadir. La parte de cartas de oferta o vendedores compartidos en caso de ser una empresa de selección. La parte de las entrevistas, que si la podemos registrar o bien hacerlas por vídeo, donde eso requiere que con un complemento se permite tener un enlace de vídeo propio donde se puede hacer una evaluación en el momento de la entrevista. Luego los envíos al gerente de contratación, que esto normalmente se suele enfocar así, lo tenemos que mandar a un jefe de departamento o a gerencia como tal. La lista de comprobación son unas opciones que permiten hacer un control de las tareas que tiene que hacer el seleccionador. Si, por ejemplo, cuando entra un candidato yo tengo que enviar un correo o hacer una llamada, eso sería una lista de comprobación de los siguientes pasos que tenemos que hacer. La evaluación o el conjunto de evaluaciones que hacemos con los candidatos, las cosas que nos quedan por hacer, que son tareas abiertas, y luego la opción de crear listas relacionadas con cierta personalización. ¿Vale? Aquí básicamente lo que vamos a ver es lo que pasa con el conjunto de candidatos en general. ¿Vale? Es decir, cuántas entrevistas tenemos, cuántas evaluaciones ya tenemos, cuántas notas internas por cada uno tenemos en caso de que a lo mejor rechacemos o queramos añadir contexto sobre el currículum que tiene. Todo eso se ve en la parte de notas y luego aquí se ve el recuento de candidatos que se ha apuntado a la oferta. Nosotros ya no solo podemos asociar candidatos cuando entren por el formulario, sino que nosotros directamente, si nos fuéramos un candidato que sabemos que es lo más adaptado posible a la oferta, nosotros podemos clicar aquí y asignársela a cualquier oferta abierta. ¿Vale? De forma que si yo agrego aquí a Marketing Millennials a Cristina, tanto en Cristina como en la propia oferta de Marketing Millennials, ya aparece que, pues bueno, en este caso hay dos candidatos, uno aquí y otro aquí, y en Cristina aparecerá que está asociada a una oferta más. ¿Vale? Ahora bien, como comentaba antes, si yo, por ejemplo, en Cristina por la oferta quiero dejar una nota, pues se vería como estas de aquí. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, se ha cambiado el estado dentro de este registro de oferta y aparece. ¿Vale? Luego, por ejemplo, aquí las cartas de oferta de qué se ha hecho, en qué estado se encuentra, ¿vale? En qué tipo de empleo, la fecha de inicio, por dónde se ha enviado, la remuneración que se ha acordado con ella y el estado en el que está, que por ahora está planeado. ¿Vale? Al igual que, por ejemplo, Soho CRM también permite medir el estado en el que se encuentran los correos, si esta persona ha hecho clic, si está abierto, si está devuelto, para un poco saber la situación del candidato. En el caso, por ejemplo, de las entrevistas, que es un poco lo más importante, nosotros tenemos las tres opciones que comentaba antes. Es una entrevista formal, que simplemente registrarlo y que venga presencial. ¿Vale? Haber registrado una entrevista que ha sido a lo mejor de forma imprevista en la oficina o directamente en algún evento o lo que sea. O luego la videoentrevista. ¿Vale? Que la videoentrevista es en vivo con Soho Recruit, con ese complemento, donde al candidato se le envía una plantilla con ese enlace. Y en caso de tener algún invitado adicional, pues también se le enviaría. Y todos pueden acceder el día de la entrevista a ese enlace propio de Soho Recruit. Esta es la que hay que pagar un complemento porque al final seguimos pudiendo utilizar Soho para hacerlo. Pero bueno, que puede ser con, ya no solo con estas opciones, sino pues integrar la parte de Microsoft o Google con Google Meet o Microsoft Teams, ¿vale? Que en ese caso, de que se produzca una entrevista fuera de lo que sería Soho, aparecería en eventos invitados, ¿vale? Y ya pues bueno, por aprovechar un poco las pestañas de aquí, en el caso de campañas es con Soho Campaigns, que en este caso es, pues bueno, para mantener al día nuestra base de datos, que se vayan actualizando la información en caso de que alguien haya conseguido un trabajo, una certificación nueva, o directamente el poder promocionar una vacante abierta. Y luego la parte de survey, que pues es para medir un poco la valoración del proceso, sobre todo y mayormente enfocado a la persona que finalmente está contratada. ¿Vale? Pero bueno, en el caso de que se quiera
promocionar para todo el candidato que se haya apuntado, pues también se puede hacer. Y bueno, ya por remarcar, los envíos que se suelen hacer a un gerente de contratación, las revisiones o las evaluaciones que le hacemos a este candidato, que son totalmente personalizables, ya no solo o el porqué de Soho Survey, esto sobre todo está enfocado de cara al exterior y esto es de cara interno a el grupo de selección. Nosotros aquí tenemos una pestañita que es evaluaciones, donde se puede personalizar. Recruit abarca tanto evaluaciones de cara al candidato por evaluar la empresa, como al agente de selección, como al responsable, ¿vale? Y todo eso se rellena aquí, ¿vale? Al entrevistador, seleccionador de personal y el candidato, ¿vale? Y en el caso de que, por ejemplo, vayamos a hacerlo con el entrevistador, se puede personalizar en función del puesto, ¿vale? Y cuando nosotros vayamos, por ejemplo, a un candidato cualquiera, ¿vale? Aquí aparece la valoración genérica, ¿vale? Que nosotros básicamente la podemos tener en cuenta en función de las estrellas globales. Le damos aquí, seleccionamos el tipo de evaluación que se le quiere hacer, la oferta a la que está vinculada, porque puede ser a varias, y ya directamente saldría el cuestionario a rellenar. Y abajo del todo aparece una valoración genérica, ¿vale? Que se va regulando en función de la puntuación total, ¿vale? Y luego, ¿qué es lo que pasaría después de esa evaluación? El candidato se queda en espera, pasaría una segunda entrevista, lo rechazamos, y una vez que se envíe, directamente quedaría como esto de aquí, ¿vale? Eh, Fíjense que he hablado de todo centrado única y exclusivamente en el módulo de candidato. Los módulos se pueden también consultar por separado. ¿Cuántas entrevistas a nivel global tengo? En este caso, las recomendaciones es cuando, por ejemplo, nosotros conocemos a alguien y queremos añadirlo a la base de datos o a algún compañero, algún amigo, nos ha pasado algún contacto recomendado. Que ya Una no solo... pregunta. Dime. Sí, con el tema de las recomendaciones, porque antes hablabas acerca de las campañas, ¿no? Aquí ya me estoy devolviendo un poquito, pero es por hacer como esa integración de todo con todo, ¿no? Pero yo creo que imagina que tenemos, bueno, nuestra base de datos, en este caso de Millennials, que tenemos nuestro equipo. Entonces, al final tú dices, mira, yo necesito ahora mismo, o tenemos abierta, me lo invento, una vacante de consultores junior de Soho. Tú mandas, me lo invento, primero esa campaña a nuestro equipo, y si nuestro equipo hace algún tipo de recomendación, entiendo que lo que hagamos o la persona que nosotros o el candidato que hagamos mediante esa recomendación, no sé si entraría allí o no, que me parece súper interesante esto. En principio, la utilización que se le da a Soho Campaigns es el poder promocionar la oferta en sí que tengamos publicado, bien en LinkedIn o bien en el portal. Las recomendaciones es siguiendo un poco el método antiguo manual. Es decir, oye, mira, que tengamos un familiar o alguien nos pase el currículum de alguien por el correo del trabajo o lo que sea. Entonces, ahí sí que nosotros damos de alta manualmente el candidato. Entonces, aquí, oye, pues yo lo recomiendo para el puesto de marketing, por ejemplo. En este caso no está abierto, ¿vale? Y aquí hay una información base para dejarlo almacenado. Y en caso de que sirva, pues sirva que se considere para esa oferta en concreto, pues que se asigne al trabajo, básicamente. ¿Vale? Pero es algo un poco más manual y que siempre se recomienda utilizar, pues en este caso lo mínimo posible, porque realmente donde está toda la información es o bien en LinkedIn, o bien en el portal, o bien en el formulario. Pues bueno, la utilidad de esos campaigns la podemos, o sea, se puede dar en diferentes puntos, ya no solo para captar, sino para actualizar datos. Es decir, oye, mira, una campaña de actualización de base de datos y Correcto. que pues bueno, la gente pueda actualizarse por ahí. Sí, saber un poco qué es lo que estamos haciendo, porque muchas veces Exacto. decimos, vale, ya tenemos de momento la plantilla, pero imagínate esas personas que tenemos allí, yo que sé, que estamos ampliando equipo, que Millennials, bueno, con tu llegada pasó doble, triple ampliación de equipo, y al final, pues eso es saber que tenemos a personas que han pasado ciertas pruebas, que en su día no entraron, sin embargo están allí, que son totalmente aptas, entonces, por no tener que hacer doble trabajo, ¿no? Ya tenemos esa base de datos bastante cualificada. Exactamente. La realidad es que pues bueno, poco a poco se va actualizando. Esto sobre todo para la empresa de selección suele venir muy bien, porque trabajan con volúmenes muy grandes de candidatos y son candidatos que ya no solo pueden ser útiles en la oferta que se está publicando en ese momento, sino que igual son útiles para el resto que van quedándose con el tiempo. Entonces, no haría falta un esfuerzo grande en cantación si no fuera necesario,
pero que siempre va a haber una segunda vía de revisión de datos, por decirlo así. Entonces, pues bueno, ayuda un poco el tema de las recomendaciones, sobre todo, aparte de eso, las evaluaciones y ya, pues bueno, el consecuente de la gente a la que se deriva para aprobar, ¿vale? Que en este caso, esta versión es la que Soho reconoce como la que se debe usar de forma interna en cualquier empresa. En el caso de ser una empresa de selección, hay una de las versiones que se llama contratación, si mal no recuerdo, que en este caso lo que permite es sincronizar clientes y proveedores con Soho CRM para llevar un recuento de cuántos clientes nos han contratado para buscarles una vacante de consultor, consultor, médico para farmacia, lo que sea, y existe esa vinculación entre Soho CRM y Soho Recruit para pasar datos de un lado a otro en esa oportunidad de negocio que se acaba de crear. ¿Vale? O sea que no solo está enfocado a un nivel interno de cualquier empresa, sino que directamente se puede gestionar como una herramienta de generación de negocio. ¿Vale? Entonces, en este caso, como es interna, aquí estarían los departamentos sobre los que nosotros vamos a compartir ese candidato. En el caso, por ejemplo, de que vayamos a contratar a alguien de IT, pues lo haríamos de alta aquí, de nuestra empresa, para poder hacer ese envío a contratación que estaba aquí. ¿Vale? Aquí se prepara una plantilla donde se incluye un documento adjunto, ¿vale? Para que a esa persona a la que le vamos a derivar el currículum, pues tenga la mayor información posible, ¿vale? De hecho, nosotros podemos añadir, eh, pinchando aquí el documento, si lo queremos, si vamos a mandar el currículum, la foto o cualquier otra cosa que también se pueda añadir manual, ya no solo algo automático, y un contexto para que lo pueda ver. Cuando se produce ese envío a un superior de ese currículum, ese superior tiene un enlace para poder aprobar o rechazar ese candidato, ¿vale? Que es lo que a día de hoy se conoce en SoftwareQuick como, pues bueno, ya no solo la opción interna de un superior, sino que el cliente, en caso de las empresas de selección, tiene un portal donde, como se vincula la oferta con ese cliente, puede ver cuántos candidatos hay, los puede rechazar o dejar comentarios ahí, hacer una evaluación o lo que sea. ¿Vale? Y en el caso, por ejemplo, de proveedores que nos pasan a nosotros candidatos, o puede ser un centro de formación o lo que sea, también puede tener un enlace hacia un portal para controlar cómo estamos trabajando con esos candidatos que ellos nos hayan pasado. ¿Vale? O sea que esto también se conecta con proveedores externos. Sí, en este caso, Wow. una de las opciones que ofrece Soho Recruit es bueno, esa opción de portal de proveedores, donde ellos, por medio de ese portal, o la redundancia, pueden añadirnos candidatos y nos pueden aparecer ya directamente en el Recruit asociados a esa oferta. ¿Vale? Que es una de las opciones que existe a día de hoy en configuración, que son estos dos. El portal de candidatos para que ellos controlen, pues bueno, por dónde vamos en esta oferta o en este conjunto de ofertas. Y luego en proveedores, el cómo van, por ejemplo, en el caso de mis alumnos o mis candidatos que yo he pasado para poder ver o hacer el seguimiento. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de la versión de contratación, pues aquí aparecerían clientes, al igual que CRM, y aparecerían proveedores, ¿vale? Para poder hacerle un seguimiento de cuántas ofertas ha solicitado este cliente, en base a qué importe, en qué periodo, qué tipo de empleo ha solicitado, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, me meto en departamento y voy a Scott, por ejemplo, Scott está vinculado en dos ofertas y ha sido partícipe de una carta de oferta. ¿Ha sido o no partícipe de una entrevista de algún candidato? ¿Vale? ¿Ha estado o está con alguien más en ese departamento? ¿Vale? Y luego las notas internas pues, bueno, se le quiera dejar. ¿Vale? Al final sigue siendo todo una versión de gestión interna que sirve para poder hacer pues, bueno, el seguimiento del candidato. Ahora bien, hemos pasado de cómo entra, cómo se gestiona a nivel de entrevista, pero luego nosotros aquí podemos hacer cambios de estado, ¿vale? Es decir, mira, pues realmente este candidato pues lo vamos a rechazar o lo que sea, ¿vale? Entonces se le puede enviar un correo para descartarlo, se le puede añadir una etiqueta, se puede hacer una combinación de correo electrónico, que en este caso es para poder enviar algún tipo de documento por correo, ¿vale? Y en este caso, si yo, por ejemplo, quisiera cambiarlo de estado, ¿vale? Por ejemplo, a Cristina, yo me metería aquí en sus tres ofertas, ¿vale? Y aquí aparece el botón que se llama cambio de estado. A lo mejor para esta
está descartada. Actualiza. A lo mejor para esta lo que voy a hacer es que la pongo en espera. Y en la última, por ejemplo, pues también estaría descartada. De forma que una misma persona puede estar inscrita en varias ofertas a la vez, no solo en una, ¿vale? Y eso, pues bueno, ayuda al seleccionador a tenerla en cuenta, ¿vale? Porque a lo mejor de una entrevista que se ha hecho para esta oferta, se ha detectado que realmente es para esta última, ¿vale? Y luego, imagínense, pues bueno, que realmente Cristina, pues, es contratada o es descartada, ¿vale? El cambio de estado se hace, como estaba comentando antes, y lo podrían ver en esa barra que veíamos al principio, en esta de aquí, la evolución de los candidatos en función de los estados. Y luego, si finalmente está contratado, pues se le suele hacer una carta de oferta. La carta de oferta se hace directamente desde el candidato. Vamos a ir a Cristina, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí aparece una que ya está creada. ¿Vale? Si yo lo abro, yo lo que estoy viendo es este documento, ¿vale? Que es una redacción de lo que le estoy ofreciendo, ¿vale? Que es una plantilla completamente personalizable. Y yo aquí tengo las tres opciones. O bien la envío, o bien la vuelvo a negociar, o bien la retiro. ¿Vale? En este caso está en planificado. ¿Vale? Y si yo bajo, yo puedo ver el conjunto del documento que yo haya personalizado. Y puedo seguir dejando notas a nivel de equipo y demás. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo se da de alta esa carta de oferta? Simplemente sería aquí en general. Va a pedir información sobre si la queremos con firma electrónica o no. Y esto se fusiona con Soho Writer y Soho Sign, que son las herramientas de gestión de firma y gestión de personalización de documentos. Y aquí, pues bueno, tenemos el título del trabajo final, el departamento al que va a pertenecer, la remuneración. En este caso se puede poner por hora, por día, por semana, por mes o por año, en función de cómo lo queramos proponer, el tipo de contrato, la fecha de inicio esperada, quién es el propietario de esa carta de oferta y cuándo caduca. ¿Vale? Una vez que ya tengamos todo esto rellenado, lo que se hace es generar el registro anterior para poder enviárselo al candidato y que esa persona o bien lo pueda rechazar o bien lo pueda mandar a negociar, ¿vale? Que es lo más común. ¿Vale? Entonces, mantendríamos todo el proceso hasta el final y en caso de que, por ejemplo, esa persona lo aceptara, se convierte a contratado y de ahí a empleado en Soho People. Porque sí que Recruit permite esa conexión a la otra parte del proceso, en este caso la gestión de empleados. Entonces, pues a nivel global de la utilidad de Soho People, básicamente existen dos módulos de control, que son las ofertas y los candidatos. Y todo eso se puede personalizar con la información tanto por puesto como por tipo de candidato, por país o ya en sí por tipo de empleo, ¿vale? Sobre todo. Entonces, pues bueno, hemos hablado un poquito de todo y sí que, pues, bueno, por puntualizar un poco, el tema de la IA actúa aquí, en esta puntuación que se le da, porque esto es una breve descripción de lo que saca en función del currículum y demás. Y pues bueno, hace igual que esto, por ejemplo, si no hubiese encontrado datos coincidentes, se quedaría así. En caso de que sí, pues se pondría la Y puntuación. te lo puntúa, ¿no? Sí. Y de hecho, en las versiones más actualizadas que esta, hay una barra escalonada de cuántas probabilidades hay de que esa persona cuadre con el puesto que está escrito. Dios, qué maravilla. Bueno, Entonces, entonces yo pues creo que aquí hemos visto muchísimas cosas, hemos visto la integración que tiene Recruit con diferentes herramientas directamente dentro de Soho, como son Soho Survey, para hacer un poco esa encuesta de cómo ha ido todo este proceso de selección. Tenemos también la integración con Soho Campaigns, que al final te dice, ok, vamos a ir diciéndole a nuestra base de datos que o bien estamos buscando otra persona o bien que nos actualice los datos. Y aparte de ello, también con Soho Forms, que es donde tú incluso puedes empezar a hacer esa cualificación, esa precualificación de los candidatos. Aparte de ello, también algo súper interesante que es con todas las páginas de búsqueda de empleo, ¿no? Que son, por ejemplo, la más top, que en este caso sería la página de LinkedIn, incluso otras plataformas también que te ayudan. Y súper importante, toda esta parte del portal, yo esto no me lo sabía y me parece súper interesante que nuestros propios proveedores, por ejemplo, puedan ir viendo cómo van esos candidatos. Al mismo tiempo también, tanto por la parte de proveedores como de candidatos como tal. Yo creo que
que aquí es algo que deberíamos de tomar en consideración a la hora de decir, ok, yo quiero gestionar esto con una empresa, no sé cómo hacerlo para tener esa comunicación directa. Entonces yo creo que con esto ya tenemos pues una comunicación bastante directa y aparte podemos seguir el flujo y saber en qué estado se encuentra cada uno de los candidatos, pues en este caso. Y esto que nos estás mostrando aquí en pantalla, entiendo que son diferentes herramientas, ¿no? También que Exacto, después, son bolsas de empleo. En este caso, por ejemplo, como es una cuenta demo, pues no aparecería LinkedIn, pero sí que esa parte aparece aquí en bolsas de empleo. Y luego están las auxiliares, que aquí sí que se puede seleccionar, ¿vale? Hay, pues bueno, tipos de bolsas de empleo, si son pagadas, patrocinadas, gratuitas o simplemente son redes sociales. Y luego, pues, si lo queremos filtrar por país o por tipo de bolsa. Entonces, esto se selecciona, porque a lo mejor todas las ofertas no queremos que vayan a Google o que no vayan a LinkedIn, antes de publicar. Si, por ejemplo, vamos a ver si me dejan esta oferta, voy a reabrirla. Aparecería este botón, ¿vale? Donde aquí nos va a seleccionar o bien solo para nuestro sitio web de empleo o para ambas. ¿Vale? Entonces, aquí, en caso de no tener rellenada la descripción, salta la alerta, porque tiene que tener un mínimo para que el candidato pueda leer, pues directamente nos haría rellenarla como tal, ¿vale? Voy a probar otra diferente a ver si, por ejemplo, aquí que ya está rellena. Aquí es un paso importante, donde sí que deberemos hacer la verificación del dominio de la página web para que la verificación salga correcta y nos deje publicar en otra fuente. Esto al ser un entorno demo sí que está un poco más limitado, pero aquí en el siguiente paso donde ya seleccionaríamos tanto Google con BB o Indeed, etcétera, ¿vale? De las bolsas estas de empleo que estábamos viendo ahora. wow. O sea que Sería, al sí, final nosotros somos los que podemos elegir cuál es la bolsa de empleo donde nosotros queremos que esté nuestra. Vale, perfecto. Y aquí pues tenemos estos blueprints que son esas transiciones, ¿no? Por donde va entrando cada uno de los candidatos. o sea, al igual que otras herramientas de Soho, pues bueno, son procesos que permiten cierta fiabilidad internamente, es decir, que una oferta no pase a cerrado hasta que no esté rellena X información, hasta que no esté confirmado un candidato o lo que sea. Sí, yo creo que al final estas transiciones, este blueprint, básicamente entiendo que nosotros podemos configurarlo, ¿no? Porque cada empresa tendrá sus propios procesos para hacer Exacto. ese filtrado. O sea, se puede configurar por tipo de oferta, por tipo de empresa, en función de lo que se necesite. Y sí que es verdad que hay una cosa que no hemos tocado mucho, que es el tema de las notificaciones. Notificaciones principalmente por correo, pero sí que también tenemos la opción de poder hacerlo por WhatsApp con la integración con Recruit o por SMS con cualquier proveedor que esté disponible en el marketplace de Soho. Y podemos personalizar las plantillas de, oye, mira, gracias por escribirte, se ha cancelado tu entrevista está programada, te hemos descartado, tu proceso está en espera. Todo ese tipo de seguimiento de la oferta respecto al candidato se podría notificar. Y también internamente, oye, mira, se te ha asignado una entrevista, se te ha asignado un ¿Vale? candidato en caso de la empresa selección. O sea que podríamos trabajar sin problema. Genial. Pues bueno, yo creo que todo lo que nos has contado me parece súper interesante, creo que es bastante completo. Esto ha sido una demo muy completa de todo lo que tiene Soho Recruit para ofrecer. Como hemos visto, tiene la parte de integraciones, tiene la parte de ese proceso de blueprint, donde sabemos exactamente en qué etapa se encuentra el candidato. Tenemos también pues lo que sería esa inteligencia artificial que al final trabaja un poco por nosotros, ¿no? Decirnos cuáles son los candidatos más idóneos para ese puesto y por supuesto también tenemos toda la parte de bolsa de empleo. O sea, yo creo que Soho Recruit es una herramienta muy completa que dentro de todo siento que hay muchas empresas que le sacan el provecho, sin embargo, muchas otras compañías no saben el potencial que tiene esta herramienta. Por eso decidimos hacer el día de hoy este webinar, porque siento que tiene mucho, mucho, mucho para dar. Exacto. Sí, a ver, sobre todo creo que es lo más subestimado en algún momento. Sí, Eh, y también por ayudar al departamento. Al final gestionamos datos muy sensibles eh, y el tenerlo en un solo sitio seguro, pues bueno, ayuda también a poder controlarlo, sobre todo porque ya tenemos,
bueno, ellos entran aceptando los términos y condiciones, que es algo muy importante de hoy. El poder controlar el tema del, oye, no quiero que me envíes más notificaciones por Soho Campaign. Y ya luego, ya no solo que se pueda sincronizar con la parte de formularios personalizados, firma electrónica, la parte de campaña. Así que verá que tenemos mucho más como es CRM a nivel de negocio, la parte de Power BI con sus Analytics y un largo etcétera. Ahora con las nuevas incorporaciones de WhatsApp y la voz IP, que también a nivel de empresa sirve y no solo de cara al candidato. Pues bueno, es una herramienta que de primeras puede causar un poco más de impresión, pero que luego a nivel de gestión de datos se gestiona en un solo sitio. Sí, y la verdad es que también si conoces, por ejemplo, Soho CRM, es que es una copia, o sea, es una copia, pero con diferentes nombres en los módulos y obviamente diferente tal, pero que al final es muy parecida. Entonces, ya cuando tú conoces Soho CRM, miras esto y dices, ok, este es el hijo. A ver qué nos trae. Exactamente, exactamente. Entonces, es un poco, eh, es un poco dar la visión de qué es lo que se puede hacer con Soho One, porque bueno, al final es el valor del resto de herramientas, no solo de esta. Y que bueno, que realmente el departamento sí que puede contar con esa mejora digital que no siempre se sabe que existe. Correcto, Entonces, pues bueno, correcto. es un poco también hacer partícipe a todo el mundo que quiera probarlo, que nosotros en el enlace de la web tenemos una parte de creación de cuentas y Correcto. que bueno, que también lo pueden probar sin ningún problema. Y bueno, pues en cualquier caso puede estar el formulario de contacto para poder ayudar. Entonces, pues bueno, así a simple vista esto es Soho Recruit, esto es lo que hace. Y bueno, pues este es el apoyo que da el Departamento de Recursos Humanos a día de hoy, en 2024. Ay, muchísimas gracias, Alejandro. Yo no sé si las personas que están conectadas tienen alguna duda de lo que hemos estado explicando el día de hoy. Yo quiero que quede, o sea, que aquí veamos que muchísimas cosas, o casi todo, diría yo, de lo que se necesita a nivel de recursos humanos para la captación de personal se puede hacer con Soho Recruit. Eh, y pues nada, que evidentemente siempre vamos a estar allí para ustedes, para lo que necesiten, si requieren alguna demo un poco más personalizada, si requieren que, por ejemplo, vayamos, eso, la demo, o si ya tienen una cuenta de Soho One, por ejemplo, y quieren ir toqueteando para luego llamarnos y generar ese flujo de forma correcta, pues aquí estamos para lo que necesiten. Así que, pues nada, muchísimas gracias, Alejandro, por esta magnífica exposición. Creo que lo has hecho tan perfecto que no hay preguntas. Y pues nada, recuerden que en nuestra página de eventos de Millennials estamos publicando absolutamente todos los eventos que estamos haciendo de forma mensual. Casi todos los jueves me atrevo a decir que estamos entre 1 o 2 eventos, que por esa razón hoy hemos empezado un pelín más tarde. Así que pues nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y muchísimas gracias por haberte preparado esta demo tan maravillosa. Muchas gracias a ti. Nos vemos Bueno, pronto nos con más. vemos. Chao. Hasta luego.